Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, bueno, Felipe. ¿Qué es el positivismo en Venezuela? Bueno, vamos a encontrar allí una cantidad de gente notable afiliada al positivismo. El llamado positivismo fue un movimiento que se impuso en Europa entre 1830 y 1880 y su creación está asociada al nombre del pensador francés Auguste Comte, quien entendió la historia como el paso de tres estados específicos. El tercer estado, el más conocido, representa el saber y la ciencia positiva en contraposición a lo religioso y metafísico, y es un enfoque empírico de las ciencias naturales trasladado a las ciencias sociales. En América Latina, el positivismo se entroniza hacia 1870 como doctrina oficial de muchos gobiernos, en los que por cierto se destaca la hegemonía de Antonio Guzmán Blanco en Venezuela. El positivismo venezolano ha sido visto tradicionalmente como un movimiento homogéneo que englobaría a todos los pensadores que se nutrieron de la teoría desarrollada, como ya decíamos, por Auguste Comte y Herbert Spencer. Ello, sin embargo, es una simplificación, porque cada uno de los autores del movimiento positivista mantuvo ideas distintas en relación al progreso, al atraso y a los factores que desarrollan estos fenómenos. La introducción del positivismo en Venezuela es casi inmediata a la publicación de la obra de Comte y Spencer y comienza a desarrollarse en la Universidad Central de Venezuela en 1866 con Adolfo Ernst y su cátedra de Historia Natural y con Rafael Villavicencio en su cátedra de Historia Universal. En torno a Ernst y Villavicencio se formó un grupo de alumnos que integraron la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales en 1867. Luego se creó la Fundación Instituto del Saber y el diario La Opinión Nacional. El positivismo, un poco como conjunto de presupuestos acerca de cómo se aborda el conocimiento de lo social, es una doctrina que intenta trasladar lo que son los supuestos del método científico aplicado para el conocimiento de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿sí? En el caso venezolano, el positivismo hace su intronización hacia la segunda mitad del siglo XIX, hacia la década de 1860. Lo hace de la mano fundamentalmente de dos personajes del ámbito universitario. Uno de ellos es el profesor alemán Adolfo Ernst y el segundo es un doctor venezolano, el doctor Rafael Villavicencio. Estos dos personajes hacen vida en la Universidad de Caracas y fundamentalmente intronizan el positivismo, pero su trascendencia, más allá de la obra de ellos, es un poco las generaciones que formaron en función de estos preceptos positivistas, ¿sí? Para esta primera etapa del positivismo en Venezuela también es importante un poco relacionar con el aspecto político. En ese sentido, esta primera generación de positivistas, primero, estos no tienen una obra sistemática en torno a la sociedad venezolana. Ellos simplemente un poco lo que hicieron fue enseñar esta doctrina científica en la Universidad de Caracas. Ahora bien, en términos políticos, esta primera generación no tiene una relación directa con el ambiente político. No tienen una relación directa en términos de ser ideólogos de algunas aplicaciones políticas del positivismo. Pero en el caso de esta doctrina, durante esta época, en América Latina en general se empiezan a presentar una serie de gobiernos que parecen tener como fundamento lo que es un poco la aplicación práctica o política de esta doctrina, que realmente es una doctrina académica. Esa aplicación política o aplicación práctica del positivismo básicamente está orientada en torno a las ideas de modernización que orientaron varios de los gobiernos de América Latina hacia finales del siglo XIX. El movimiento positivista incorpora políticos liberales y democráticos que se oponen a los valores y creencias tradicionales y se desarrolla durante los gobiernos de Guzmán Blanco, Rojas Paul, Andueza Palacios, Joaquín Crespo, Ignacio Andrade y Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez también. El positivismo se conoce en Venezuela a través de intelectuales e historiadores que encontraron la justificación de las dictaduras, especialmente la de Juan Vicente Gómez, quien los llevó, por cierto, a las más altas funciones públicas. Son los casos de José Gil Fortul, Pedro Manuel Arcaya, Laureano Vallely Galán y César Sumeta.
Si bien el positivismo se asocia a las dictaduras, especialmente a la de Gómez, con la tesis de Vallenilla Lanz del gendarme necesario, la contribución positivista habría que verla como un aporte más rico en ideas y en interpretación de fenómenos de diversa naturaleza. ¿Quién fue Augusto Conte? ¿Existe el positivismo en Venezuela? ¿Cuáles fueron las contribuciones del positivismo? Bueno, aquí tenemos en el estudio al historiador, doctor en historia Luis Alberto Butó, que nos visita para hablar un poco de este tema. Es un tema que para mucha gente resulta absolutamente ajeno y otros sencillamente dicen, bueno, eso suena a una lección fastidiosa de historia, ¿no? Sabemos que Augusto Comte fue el primero que aplicó el término y que era un matemático francés y que se refiere a la teoría del saber. Pero ¿qué importancia tiene esto en Venezuela? Pues mucha gente lo relaciona con militarismo. Pues no necesariamente es así. El positivismo en Venezuela significó un importante momento para la consolidación de las ciencias sociales en Venezuela, en especial de las ciencias en general, pero de las ciencias sociales en Venezuela. Es tratar de traer la aplicación del método científico desarrollado en las ciencias naturales a las ciencias sociales, de tal manera que el conocimiento aportado por esta ciencia esté sólidamente documentado, responda a lo que puede ser comprobado. Ahora, ¿qué es lo que rompe o lo que aporta con respecto a la forma como se trataban las cosas anteriormente? Porque introduce la posibilidad de que las ciencias sociales en Venezuela comiencen a individualizarse, a identificarse como disciplinas con su propia especificidad. Y en el caso concreto de la historia, permite ver los problemas sociales venezolanos a partir de su explicación fenomenológica. Es decir, el desarrollo histórico de Venezuela no parte de ideas que vienen de afuera, de movimientos que vienen de afuera y que influyen sobre nuestra sociedad, sino que en los orígenes de nuestros procesos históricos hay que buscarlos dentro de la propia conformación de nuestra sociedad y de cómo esos elementos de conformación evolucionaron en el tiempo. Ese pienso yo, es el gran aporte que hacen los positivistas en el campo de las ciencias sociales en general y en el campo de la historia en particular. ¿Por qué se considera que, bueno, desde la perspectiva de lo que escribieron personas como Vallenilla Lanz y otros, de alguna manera eso justificaba los regímenes de fuerza? Porque efectivamente fue así. Los grandes representantes del positivismo en Venezuela fueron una especie de intelectuales orgánicos, intelectuales tarifados del régimen de Juan Vicente Gómez. O sea, que se dedicaban a construir una teoría para mantener aquello, ¿no? Sí, pero no podríamos verlo en términos estrictamente acusatorios. Es decir, solamente lo hicieron porque eran tarifados. De verdad, le sirvieron lealmente a la tiranía gomecista. Pero también partían del principio de que era un régimen tipo como el de Gómez, el necesario para que la sociedad venezolana pudiera evolucionar en ese momento. Es decir, la presencia de un régimen fuerte, de un hombre que ejerciera esa tiranía sobre la sociedad venezolana, permitía poner freno a los elementos de disgregación que se mantenían en la sociedad venezolana en ese momento. Un poco lo que trató de hacer Gómez, es decir, centralizar el país para acabar un poco con aquella proliferación de caudillos que tenían a Venezuela como el cuero seco que hablaba Guzmán Blanco, ¿no? Bueno, efectivamente Gómez acabó con el caudillaje, unificó el país, creó la Fuerza Armada Nacional y permitió que sentó las bases para tener lo que podríamos llamar realmente un país consolidado. Por eso personajes como Vallenilla Lanz... con su gendarme necesario. Tal cual. Justificaban, partiendo del el análisis que hacían de la sociedad venezolana, donde señalaban que una sociedad que estaba acostumbrada a la violencia, en la cual sus integrantes estaban acostumbrados a la violencia, solamente podían responder a un régimen de fuerza para poder nuclearse en torno a un proyecto de país. Cosa sumamente cuestionada después, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿por qué se le decía positivismo?
Positivismo es porque se copia de las ciencias sociales, se copia en el método de las ciencias naturales. De tal manera que todo lo que se fuera a señalar, todo lo que se fuera a explicar, todo lo que se fuera a presentar dentro de estas ciencias sociales, tenía que estar, digamos, sustentado en un método científico, que en el caso de las ciencias naturales era la experimentación, y que en el caso de las ciencias sociales era el soporte documental. Entonces, aquello se llamó una ciencia positiva, y de allí se deriva el término positivismo. ¿Cuáles fueron los aportes concretos, no solamente en el área de la teoría o de la literatura, sino cómo se reflejó eso en el devenir de la política y la sociedad venezolana? Tuvo una influencia enorme. La década del 50, la tiranía militar de Pérez Jiménez, estuvo basada fundamentalmente en los postulados del positivismo. ¿Qué decía el positivismo? El positivismo decía que habían taras en la sociedad venezolana que impedían el desarrollo de nuestra sociedad. Una de esas taras era, por ejemplo, la carga étnica. Decían que la conformación étnica del pueblo venezolano, nuestra mezcla de distintos grupos étnicos, no era lo suficientemente apta para emprender un proceso de modernización del país. Y dos, que el medio físico representaba una traba insalvable para esa modernización del país. Si uno ve la dictadura de Pérez Jiménez, las obras de la dictadura de Pérez Jiménez, el nuevo ideal nacional, se da cuenta que atacó precisamente esos dos elementos. Trató de cambiar el medio físico y trató de superar esas supuestas trabas étnicas de la sociedad venezolana a través de la inmigración. Eso por un lado, o sea, en términos políticos tuvo un impacto determinante el positivismo. Finalmente tenemos hoy alguna secuencia, algún, digamos, legado o reflejo en el pensamiento moderno en Venezuela de aquello. Sí, como no, se rescata lo positivo del positivismo. Por ejemplo, para los historiadores, esa manera de entender la historia, valga la redundancia, en términos integrales, en términos de entender que los procesos sociales tienen una explicación fenomenológica, eso fue un aporte fundamental del positivismo, y buena parte de los historiadores venezolanos pensamos de esa manera. Por supuesto, no podemos pensar, no podemos estar de acuerdo con esa desconfianza, esa animadversión hacia las capacidades del pueblo venezolano, porque además la propia historia demostró que allí los positivistas estaban completamente equivocados. A la par que el positivismo crecía en Venezuela, Vallenilla Lanz, Pedro Manuel Arcaya, Lisandro Alvarado, José Gil Fortur, se gestó una generación, la llamada generación del 28, que creyó profundamente en las capacidades del pueblo venezolano para impulsar el desarrollo de la nación, y que creyó que lo que podía coadyuvar en ese desarrollo era la existencia de un régimen de libertades. Esa generación creyó en las capacidades del pueblo venezolano, y esa generación fue la que después terminó gobernando Venezuela en el periodo de la democracia liberal burguesa, que ha representado el periodo de mayor desarrollo de la historia contemporánea venezolana. La obra modernizadora de Guzmán en términos de infraestructura, la obra modernizadora de Guzmán en términos educativos, en fin, todo esto parece estar orientado, aunque no hay, digamos, un proyecto, un programa en relación a esto. La práctica de Guzmán parece estar orientado por esto. Ahora bien, hay una segunda etapa del positivismo en Venezuela que va a ser un poco estrictamente el florecimiento de la doctrina en base un poco con toda esta gente que se había formado en las aulas de la Universidad de Caracas, ¿sí? Esta etapa de florecimiento va a coincidir a principios del siglo XX con lo que es el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935.
Esta generación, digamos, de escritores positivistas de principios del siglo XX, bueno, ahí podemos mencionar los clásicos como Gil Fortul, Arcaya y muy especialmente a Laureano Vallenilla Lanz, ¿sí? A diferencia de los padres fundadores del positivismo en Venezuela, estos personajes sí se enfocan en escribir una obra en relación a reflexionar sobre la política y la sociedad venezolana, ¿sí? A diferencia de la generación anterior, esta generación sí va a tejer una relación muy cercana con los sectores de poder en el país. Básicamente sostienen los especialistas en este periodo que la relación que tejieron los positivistas con el poder político es una relación de orden ideológica. Este pensamiento que ellos estaban generando desde la palestra intelectual básicamente tuvo como finalidad justificar lo que va a ser el largo periodo de Juan Vicente Gómez en el poder. Ahora, Manuel Felipe, muy interesante todo lo que hemos visto, pero siendo el positivismo una doctrina, un método, una manera de abordar el saber, de trabajar los temas, ¿cómo se puede simplemente vincular a un régimen determinado? Bueno, por las circunstancias, ¿no?, que se produjeron. Justamente el positivismo fue en su momento, en la mitad del siglo XIX, un pensamiento que tuvo un impacto muy importante en América Latina en general y en Venezuela. Ya lo vimos, incluso hay autores que, bueno, el tiempo no da, pero hay autores que dicen que incluso en muchos de los planteamientos de Bolívar, años antes, se pueden tomar algún elemento del positivismo, claro. Pero, por supuesto, en Venezuela tiene 3 etapas, dicen los especialistas. Una es la etapa, digamos, académica, esta de la Universidad de Enns y Villavicencio, que hemos hablado. Otra es la de Guzmán. Muchas de esas tareas modernizadoras de Guzmán se inspiraron en el planteamiento positivista, y la más conocida, que es la etapa, bueno, todos estos gobiernos de Guzmán, directa o indirectamente, pero la etapa más conocida es la de Gómez. Gómez, claro. Por una razón muy sencilla, porque los positivistas en aquel momento, los intelectuales que cultivaban el positivismo, los grandes pensadores venezolanos e historiadores, participaron en el gobierno de Gómez, ya no solo, digamos, como teóricos, ¿no?, planteando algunas ideas, sino como funcionarios importantes en grandes posiciones del gomecismo, ¿no? El caso de Arcaya, el caso de Gil Fortul, y por supuesto esto hace que se identifiquen mucho al gomecismo como un producto típico del positivismo. Hay, por ejemplo, historiadores, el caso de Pino Iturrieta, que he estudiado mucho, que dice que era el pretexto erudito, ¿no?, para justificar la dictadura, la presencia de un hombre gobernando sobre un país, que es el caso de Gómez. Por eso se estigmatiza mucho el positivismo. Pero, sin duda alguna, el profesor Butó hacía una reflexión muy importante, que a partir de 1928, con la emergencia de la generación del 28, la rebelión de los estudiantes de Caracas y el nacimiento de nuevas ideas, la democracia, el planteamiento liberal, incluso el planteamiento marxista, por también supuesto, hay un giro, ¿no? Hay un giro, claro, sin duda alguna, pero sigue siendo el positivismo como un factor, como un elemento que se utiliza mucho para caracterizar los gobiernos de fuerza en Venezuela, que por supuesto no han sido pocos, ¿no? Y para caracterizar había lemas, ¿no? En el caso de Gómez, el gendarme necesario. Claro. En el caso de Pérez Jiménez, ¿qué fue? El nuevo ideal nacional, que el propio Pérez Jiménez confesó que él no creía en el nuevo ideal nacional, que se atribuye justamente al hijo de Vallenilla Lanz, a Laureano Vallenilla Planchar, sino que él creyera en el bien nacional. Y da la casualidad que el bien nacional era un planteamiento favorito durante los años del gobierno de Gómez. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.